Comienza En torno al Catecismo. Como complemento a los programas que el Padre Luis Fernando de Prada está dedicando al sacramento del orden sacerdotal en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les ofrecemos en 2 sábados consecutivos la reposición de otros tantos programas de El hombre de hoy y Dios que el Padre Luis Fernando dedicó hace años al sacerdocio católico. Yo creo en Dios, pero no en los curas. Es una típica expresión de muchos. Pero, ¿los católicos creemos en los curas? ¿Qué puede significar esto? Hoy hablamos del sacramento del orden sacerdotal. ¿Nos acompañas? Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Hombre de Hoy y Dios, que vamos ya por la número 86, intentando comentar los puntos principales, esenciales de la doctrina católica en relación al hombre contemporáneo, en relación a nuestra sociedad y a nuestra cultura. Bueno, pues aquí tenemos una semana más a Raquel Sánchez Mayo. Hola, Raquel. Hola, muy buenas, padre. A través de los sacramentos, y después de haber hablado de los sacramentos de iniciación, ¿te acuerdas, Raquel, que hablábamos de esos 3 sacramentos de iniciación? De curación y luego los de curación, los 3 de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, los de curación, sí, precisamente penitencia y unción de enfermos. Pues hoy entramos ya en los sacramentos al servicio de la comunidad, y concretamente empezamos por el orden sacerdotal. Y voy a leer una carta que circuló hace unos años por internet, la carta que escribió un misionero español al New York Times, un famoso periódico norteamericano, pero famoso entre otras cosas porque con mucha frecuencia se apunta a las campañas anticatólicas, a veces con mayor o menor fundamento, otras sin ninguno, pero con un cariz muchas veces muy sesgado. Y en aquellos meses especialmente intensos en que parecía que todos los días salía una noticia de sacerdotes que se suponía que habían abusado de menores, etcétera, todo este gran problema, esta tragedia que hemos vivido estos años, este sacerdote escribió, como digo, una carta a este periódico que me parece que no fue publicada y que en cualquier caso nos viene hoy bien recuperar. Se dirigía al director del periódico y le decía: «Querido hermano periodista, soy un simple sacerdote católico. Me siento feliz y orgulloso de mi vocación. Hace 20 años que vivo en Angola como misionero. Veo en muchos medios de información la ampliación del tema en forma morbosa, investigando en detalles la vida de algún sacerdote pedófilo. Así aparece uno de una ciudad de Estados Unidos de la década del 70, otro en Australia de los 80, y así otros casos recientes, ciertamente todo condenable. Se ven algunas presentaciones periodísticas equilibradas, otras amplificadas, llenas de prejuicios y hasta de odio. Me da un gran dolor por el profundo mal que personas que deberían ser señales del amor de Dios sean un puñal en la vida de inocentes. No hay palabra que justifique tales actos. No hay duda de que la Iglesia no puede estar sino al lado de los débiles, de los más indefensos. Por lo tanto, todas las medidas que sean tomadas para la protección y prevención de la dignidad de los niños serán siempre una prioridad absoluta». Pero es curiosa la poca noticia y desinterés por miles y miles de sacerdotes que se consumen por millones de niños, por los adolescentes y por los más desfavorecidos en los 4 ángulos del mundo. Pienso que a vuestro medio de información no le interesa que yo haya tenido que transportar por caminos minados en el año 2002 a muchos niños desnutridos desde Cangumve a Luena, en Angola, que haya tenido que enterrar decenas de pequeños fallecidos entre los desplazados de guerra, que le hayamos salvado la vida a miles de personas mediante el único puesto médico en 90.000 kilómetros cuadrados,
que hayamos dado la oportunidad de educación en escuelas a más de 110.000 niños. No es noticia que un sacerdote de 75 años, el padre Roberto, por las noches recorra las ciudades de Luanda curando a los chicos de la calle, llevándolos a una casa de acogida para que se desintoxiquen de la gasolina que aspiran, ganándose la vida como lanzallamas. Que alfabeticen cientos de presos, que otros sacerdotes como el padre Estéfano tengan casas para los chicos que son golpeados, maltratados, violentados y buscan un refugio. Tampoco que Fray Mayato con sus 80 años pase casa por casa confortando a los enfermos y desesperados. No es noticia que más de 60.000 de los 400.000 sacerdotes aproximadamente que hay en el mundo, sacerdotes y religiosos, que más de 60.000 de esos 400.000 hayan dejado su tierra y su familia para servir a sus hermanos en una leprosería, en hospitales, campos de refugiados, orfanatos para niños acusados de hechiceros o huérfanos de padres que fallecieron con SIDA, en escuelas para los más pobres, o sobre todo en parroquias y misiones dando motivaciones a la gente para vivir y amar. No es noticia que mi amigo el padre Marcos, por salvar a unos jóvenes durante la guerra en Angola, los haya transportado de Calulo a Dondo y volviendo a su misión haya sido ametrallado en el camino. Que el hermano Francisco, con 5 señoras catequistas, por ir a ayudar a las aldeas rurales más recónditas, hayan muerto en un accidente. Que decenas de misioneros en Angola hayan muerto por falta de socorro sanitario por una simple malaria. En el cementerio de Calulo están las tumbas de los primeros sacerdotes que llegaron a la región. Ninguno pasa de los 40 años. No es noticia acompañar la vida de un sacerdote normal en su día a día, en sus dificultades y alegrías. La verdad es que no procuramos ser noticia, sino simplemente llevar la buena noticia, esa noticia que comenzó en la noche de Pascua, y es que hace más ruido un árbol que cae que 1000 árboles que crecen. Se hace mucho más escándalo por un sacerdote que falla que por miles que dan su vida por los necesitados. No pretendo hacer apología de la Iglesia y de los sacerdotes. El sacerdote no es un héroe ni un neurótico, es un simple hombre. Tiene miserias, pobrezas y fragilidades como cada ser humano, pero también hay en él belleza y bondad como en cada criatura. Insistir en forma obsesionada y persecutoria en un tema, perdiendo la visión de conjunto, crea verdaderamente caricaturas ofensivas del sacerdocio católico en las cuales me siento ofendido. Solo le pido, amigo periodista, que busque la verdad, el bien y la belleza. En Cristo, Padre Martín Lasarte. Bueno, Raquel, no está mal la cartita, ¿eh? Sí. ¿Qué has pensado al oír esta carta? Pues nada más que lo que está diciendo lo que es cierto, ¿no? Que pues los medios de comunicación pues comunican de manera errónea muchas cosas y muchas veces solo se fijan en pues eso, en el árbol que cae y no en los que permanecen en pie, pero bueno, como hay una manipulación yo creo generalizada de todo, pues hay una mano negra que dice vamos a hablar mal de esto no se habla y tal, pues se puso en la picota en ese momento a la Iglesia Católica, en especial a los sacerdotes, y pues bueno, pues fueron tema, evidentemente había verdad detrás de algunos casos y tal, pero luego todo lo demás fue simplemente una batalla contra la Iglesia Católica que se abrió de manera abierta en no solo en todos los medios de comunicación, en el New York Times. Sí, por supuesto. Es un caso claro de lo que tratamos en algún programa ya pasado sobre la Iglesia. Yo decía que hay 2 formas de calumniar a cualquier institución y una de ellas es la Iglesia. Una, decir cosas totalmente falsas y otra, decir cosas verdaderas pero descontextualizadas, diciendo solo lo negativo y no lo positivo, sin comparar con otros grupos. Porque claro, ya sabemos por desgracia, y bien lo trabajó el Papa Benedicto XVI, ya antes Juan Pablo II, y ahora lo está asumiendo el Papa Francisco, ya sabemos por desgracia que claro que sí que hay casos, y uno solo pues ya es muy triste que ocurra, evidentemente. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que era muy claro que era una campaña que durante unos meses cada día se iba sacando una noticia, que además muchas eran antiquísimas y muchas no eran verdaderas, pero vamos a suponer incluso solamente las verdaderas, ¿no? Claro, si solo sacas eso de los sacerdotes, claro, la impresión que le pudo quedar a muchas personas es que es un grupo, un colectivo especialmente propenso a ese tema, ¿no?
Y claro, habría que comparar con otros grupos. Y claro, cuando ya se hicieron estudios serios se veía claramente la manipulación de la noticia. Y bueno, claro, y el daño que ha quedado todavía, y todavía sigue coleando, y lo que seguirá. Pero en este aspecto leí, creo que fue el testimonio, no recuerdo de quién, leo las cosas pero no recuerdo todos los datos, de un sacerdote que fue increpado hacía un viaje y fue increpado por un señor le dijo unas palabras durísimas. Además dice: no puedo evitar mirarle y pues eso, del sentir desprecio por usted, por todas las noticias que habían salido, ¿no? Entonces pues el hombre con mucha paz, el pobre demasiada, porque cuando alguien se está acerca a una manera violenta, pues evidentemente hay que tragar saliva a veces, pues le dijo que sí, que seguramente habría casos, pero que vamos, que si sabía él. Bueno, le preguntó primero: ¿es usted padre de familia? Y dijo sí. Dice: pues usted sabe que el índice más alto de abuso entre menores es dentro del círculo familiar. Y dice: yo le miro a usted y no pienso eso. Entonces pues ya dice que empezaron a entablar una conversación, empezaron a razonar, empezó a contar eso, ¿no? Que en la Iglesia Católica, y eso parece ser que no lo estamos inventando, sino que es así, es la institución, podemos decir, que menor índice de abusos que tristemente ocurren, pues es aquí en la Iglesia Católica. Entonces pues eso, ¿no? Entonces dice que hablando con él ya al final pues se despidió y ya pues muy bien, ¿no? Incluso el hombre pues le dio las gracias, le pidió perdón y tal. Y claro, el sacerdote se iba pensando, dice: si tengo que hacer esto con todos los que ha hecho daño, la difamación, ¿no?, que han hecho los medios de comunicación, la campaña tan agresiva, ¿no? Dice: esto es imposible, ¿no? El daño que hace el mal de la murmuración, ¿no? Sí, a nivel duda. Ya ha quedado ahí, ¿no? Y en efecto, repetimos, un solo caso, pues es muy triste, pero aquí de lo que se trata es si se saca la conclusión de que el ser sacerdote católico, sacerdote célibe, predispone al abuso. Entonces, claro, es donde, como digo, hay diversos estudios, ahora no es momento de entrar en detalles, pero fíjate, tengo aquí uno ya de hace algún tiempo, pero que básicamente los datos son los mismos, ¿no? Terribles. Los expertos aseguran que entre el 20 y el 30% al menos de las mujeres de la población mundial, pero probablemente sean más, han sido abusadas en su infancia o adolescencia. Cerca del 30%. Es una burrada. Y de ese porcentaje, como bien has dicho en esa anécdota que recuerdas haber leído, porcentaje altísimo es en el círculo familiar. Entonces, claro, si yo sacara esa consecuencia, ¿no? Veo a un tío y a un padre, al hermano de los padres, y ya pienso que, pues este será oiga, ¿no? ¿Cómo saca usted esa generalización? Pues esto se da, muchísimos casos, ¿no? Pues es lo que hacen, en efecto, con el sacerdote, ¿no? Porque se hayan presentado unos determinados casos y no se haya hecho la comparación de si ocurre lo mismo en otros sectores. Primero, repito, en la familia. Pero es que luego también todo el ámbito, digamos, de personas que trabajamos, digamos, en la cercanía personal, en la intimidad, es verdad que ahí siempre puede haber más riesgo. Pero claro, es que ahí entraríamos en el terreno de los psicólogos, de los psiquiatras. Yo podría contar muchas cosas también de este tipo, que evidentemente no voy a hacer. De muchas profesiones, de los profesores, como sabes, ha habido casos en el ámbito deportivo muchísimos, muy serios, salido, muchos. Sí. Y claro, no caemos en la trampa de generalizar y decir, pues los que se dedican a formar a los adolescentes y los jóvenes en los colegios, no, hombre, no, eso sería una calumnia. Bueno, pues eso es lo que se ha hecho de una manera descarada con el sacerdocio. Pero en fin, hoy no entramos directamente en ese tema. Lo ponemos como ejemplo porque al tratar hoy del sacramento del orden en nuestro mundo contemporáneo, pues es evidente que nos encontramos con un punto muy claro de ese rechazo del hombre que no quiere realmente comprometerse, que entra en esa dinámica que tantas veces hemos dicho en este programa de sí, yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia, que es una manera, como de decir, yo me hago mi religión a mi manera. Entonces el ver a un sacerdote pues me está indicando que hay un Dios que ha entrado en nuestra vida, que nos ha dicho cosas concretas, que nos ha hablado en Cristo, que me habla de la Eucaristía, que me habla de la confesión, y todo eso, como me pone nervioso, cualquier cosa que me sirva para decir, yo no quiero estar con los curas, yo para qué viera a confesarme con ese, que a saber las cosas peores que habrá hecho él. Entonces cualquier cosita nos viene estupendamente para rechazar los caminos que nos ha ofrecido el Señor. Por eso lo traemos hoy un poquito a colación este tema, porque ciertamente fue un ejemplo claro, que aquí no hemos entrado en plan científico, digamos, que se podría hacer, de los estudios que se han hecho de los expertos en comunicación, de cómo se puede orquestar una campaña partiendo, repito, por desgracia, de cosas verdaderas, pero transmitiendo al final una imagen general completamente falsa.
que responde clarísimamente a una campaña. Simplemente fíjate que es que fue una época que era un día detrás de otro, y en cambio ahora una temporada que nada. Aquí esto son cosas siempre por campañas, ¿no? Ya se sabe, alguien ya me comentó que normalmente en torno a Navidad o Semana Santa suele aparecer alguna cosa del tipo que sea que quiere socavar la fe en Cristo o en la Iglesia. Recuerdo también una Semana Santa que había aparecido un sepulcro donde aparecía la inscripción, parecía que era un sepulcro de Jesús de Nazaret, pues está aquí enterrado. Y luego resultó que era todo absolutamente, pero bueno, tan falso que incluso al que había hecho este sepulcro lo detuvieron en Israel. Es decir, pero bueno, curiosamente son noticias que siempre salen en determinadas épocas, ¿no? Bueno, no vamos a quedarnos más en el detalle, vamos a ir en positivo, pero que sean conscientes nuestros oyentes de que por desgracia estamos en un mundo en el que hay una gran batalla. Bueno, esto es desde siempre, ¿verdad?, desde el principio de la historia, pero evidentemente en nuestro tiempo más. Y que hoy, en diferencia de otras épocas, los medios de comunicación tienen tal fuerza para el bien, pero que también la tienen para el mal, que es facilísimo transmitir en poco tiempo una imagen muy deformada de cualquier realidad. Como siempre Cristo, como siempre la Iglesia ha sido atacado, pues hoy día es muy fácil hacerlo también a través de los medios. Pero bueno, vamos al Evangelio, vamos al fundamento, vamos a recordar algunas de las palabras que Jesús dijo, donde realmente están los fundamentos de lo que es el sacerdocio, de lo que es la plenitud del sacerdocio, es decir, el episcopado, los obispos, que son sucesores de los apóstoles. Hemos sacado de algunos documentales algunas de las frases que Jesús pronunció relacionadas con nuestro tema de hoy. Él constituyó a los 12 para que estuvieran con él y fueran a predicar. Y les dijo: id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, echad a los demonios. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. El Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias lo partió diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza en mi cuerpo. Haced esto en conmemoración mía. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. He venido a traer fuego a la tierra. Y cuánto desearía que ya estuviera encendido. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Id pues, y haced discípulos míos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese Jesús que estuvo físicamente con sus apóstoles durante esos 2-3 años de la vida pública, hoy sigue de una manera misteriosa, de una manera mística, de una manera espiritual, pero sigue haciendo a través de la Iglesia lo que hacía con ellos. ¿Qué citas te has fijado, Raquel, que te hayan llamado más la atención? Pues la verdad, sí, un poco el tono general, que tenéis mucha responsabilidad, porque os dice, porque el Evangelio, o sea, os manda de todo, ¿no? Curad a los enfermos, tal. Y luego, sobre todo también, pues, el tema de, o sea, el tema muchas veces que se pone de manifiesto, ¿no? La confesión, en un poco a colación con lo de los protestantes, ¿no? Que es muy claro el Evangelio, ¿no? Cuando lo escuchas es que no, yo creo que no cabe duda de la misión de lo que es el sacerdocio, y de la misión que tiene, y sobre todo en el tema de lo de el perdón de los pecados. En efecto, hemos oído varios de los textos más importantes que tienen que ver con este tema de hoy, cómo Jesús llamó a los apóstoles y les fue dando esas misiones, ¿no? Pues como bien has dicho, la más importante, cuando le dice, instituye la Eucaristía, y dice, haced esto en memoria mía. Pero también ese texto, del que ya hablamos en los programas dedicados a la confesión, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. O el final de San Mateo, id a todas las naciones bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
el anuncio del Evangelio, los sacramentos, hacer presente a Cristo en la propia Eucaristía, curad enfermos, etcétera, etcétera, otros muchos textos que podíamos recordar. Por ello, al final siempre estamos en lo mismo. No simplemente el hombre busca a Dios a su manera, sino que Dios se ha hecho hombre en Cristo y Cristo se nos comunica a través de la Iglesia, donde nos ha dejado esos cauces especiales, privilegiados, no decimos que únicos, privilegiados de contacto con la humanidad, porque claro, Jesús estuvo en la tierra unos años, pero Él ha venido para toda la humanidad, para todos los siglos, también para nuestro tercer milenio. Y hoy cómo Jesús nos habla, hoy cómo Jesús nos perdona, hoy cómo Jesús toca nuestro corazón, pues a través de los sacramentos. Pues bien, ese Jesús que se hace presente en la Iglesia, que se hace presente en nuestro mundo, nos sigue hablando, nos sigue también pastoreando a través de un sacramento que somos los hombres débiles. Pues igual que el pan o el vino puede ser de mejor o peor calidad, con que realmente sean pan o vino, sirven para consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo, pues también cada uno de nosotros somos hombres débiles, pero a través de los cuales Jesús perdona, Jesús hace esos sacramentos de la Eucaristía, Jesús anuncia el Evangelio y Jesús también rige la Iglesia, pastorea. Yo soy el buen pastor, pero le dice a San Pedro, pastorea a mis ovejas. Por ello, pues es evidente, como tú decías, Raquel, el que no quiera creer, que no crea, pero que no venga con textos evangélicos como diciendo que esto es un invento que se ha hecho la Iglesia en no sé qué siglo, ¿no? Esto está evidente, clarísimamente en los evangelios. Lo que pasa es eso, que si uno no quiere creer, pues siempre va a encontrar motivos, porque tampoco son nunca evidencias que se imponen. Pues vamos a recordar los puntos principales, algunos de ellos de que nos habla el catecismo sobre el orden sacerdotal. Primero tenemos que, porque aquí no podemos, esto no es un programa teológico ni es comentar el catecismo, tocar todo, sino solo lo esencial, pero sí recuerdo el esquema que sigue el catecismo, que es muy interesante. Primero habla de las prefiguraciones del sacerdocio de Cristo, como en el Antiguo Testamento aparece la figura sacerdotal muy claramente. Pero sobre todo el verdadero y único sumo sacerdote, que es Jesucristo, que es el pontífice. ¿Por qué? ¿Qué es que hace el pontífice? Puentes, de ahí viene pontifex, el que hace puentes. ¿Qué puente? Entre Dios y el hombre. ¿Y cómo nos une Jesucristo a Dios y el hombre? Pues de la mejor manera, porque es a la vez Dios y hombre. Por tanto, viendo al hombre, llegamos a Dios. Dios habla al hombre y el hombre puede llegar a Dios a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Pero Cristo, como recordábamos, pues ya ha ascendido a los cielos, sigue actuando a través de su Iglesia. Y en la Iglesia nos ha constituido a todos pueblo sacerdotal. Tú sabes, Raquel, que tú también tienes el sacerdocio común de los fieles. Sí, eso a través del bautismo, ¿no? Exactamente. Hoy ya no me pillas. Estaba mirándote, digo, a ver si me lo dice bien o no, a esta pobre la dejo mal. No, hoy lo has dicho muy bien. Te diré más, sacerdote, profeta y rey. Muy bien. Veo que esta vez vienes con la lección aprendida. Pues es verdad, todo cristiano recibe en el bautismo una unión con Cristo, y como Cristo es sacerdote, profeta y rey, todo cristiano lo es. Tú eres sacerdote, ¿en qué sentido? De que tú estás llamada a ofrecer tu vida, a ofrecer tus oraciones por la salvación no solo tuya, sino del mundo entero. Eres profeta en el sentido de que estás llamada a hablar de Dios. El profeta no es el que anuncia el futuro, eso Dios puede iluminarlo, sino en general el que habla en lugar de Dios. Tú también estás llamada a evangelizar, a ser profeta. Y eres rey, reina, en el sentido de que estás llamada primero a reinar en tu propio ser, es decir, a no dejarte llevar de lo que te apetece, sino que sea tu razón iluminada por la fe la que te gobierne tu vida, y también colaborar en donde vives para que en esos lugares, en esos ámbitos familiares, de trabajo, etcétera, sea la ley del amor la que rija y no otro tipo de planteamientos. Eso todo cristiano está llamado a ser sacerdote en ese sentido amplio. Y así lo recuerda el número 1591 del Catecismo. La Iglesia entera es un pueblo sacerdotal. Por el bautismo, todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo. Esta participación se llama sacerdocio común de los fieles. A partir de este sacerdocio y al servicio del mismo, existe otra participación en la misión de Cristo, la del ministerio conferido por el sacramento del orden, cuya tarea es servir en nombre y en la representación de Cristo cabeza en medio de la comunidad. Es decir, en este mismo número, después de haber hablado de que todo el pueblo de Dios, toda la Iglesia, es pueblo sacerdotal, pero nos dice a continuación que existe al servicio de ese sacerdocio común y al servicio del pueblo de Dios
otra forma de unión con Cristo y de participación en su misión, que es ese otro sacerdocio que llamamos ministerial. Ministerio es servicio, es decir, un servicio a los demás, un servicio al pueblo de Dios, porque nos configura con Cristo en el sentido de tener determinados poderes, como puede ser consagrar la Eucaristía, etc. Por eso el número siguiente ya explica un poquito más ese sacerdocio ministerial. El sacerdocio ministerial difiere esencialmente del sacerdocio común de los fieles porque confiere un poder sagrado para el servicio de los fieles. Los ministros ordenados ejercen su servicio en el pueblo de Dios mediante la enseñanza, munus docendi, el culto divino, munus liturgicum, y por el gobierno pastoral, munus regendi. Aquí aparece ya más claro ese poder sagrado, esas tres dimensiones. Decíamos antes, sacerdote, profeta y rey, pues esto es lo que se expresa así. La enseñanza, el munus docendi, sería lo que corresponde al profetismo. Pues tú, decíamos, estás llamada a hablar de Dios, pero no de una manera como quien tiene la autoridad de explicar la palabra de Dios como el sacerdote en una homilía, como el obispo en su carta pastoral, y no digamos como el Papa en una encíclica, ¿no? Munus docendi. El culto divino, tú estás llamada a rezar también y a participar en la misa, pero yo no solo a participar, sino a presidirla, a consagrar el cuerpo de Cristo. Y el gobierno pastoral, el munus regendi, no solo decíamos que tú también estás llamada a reinar en tu vida y a colaborar en el reino de Cristo, sino que el sacerdote, por ejemplo, el párroco, pues tiene que regir su parroquia, o el capellán, la capellanía que tiene encomendada, y por supuesto el obispo, su diócesis, y el Papa, la Iglesia universal. Son esas dimensiones, esos poderes especiales que vienen simplemente de la unión con Cristo, que ha venido no a ser servido, sino a servir. Por tanto, son poderes de servicio. Y que naturalmente, como todo en esta vida, se puede luego estropear y uno puede usarlo mal, pero de por sí tienen ese sentido. Pero ya llevamos un buen rato, Raquel, y creo que nos has traído una cancioncita, como te suele ocurrir, con una lengua sajona, pero es muy bonita la canción, ciertamente. Sí, es muy bonita y la han compuesto unos, creo que eran seminaristas entonces, en Roma, Italia, y pues en 2009. La canción es en inglés y habla sobre pues el discernimiento vocacional, ¿no? Se llama The Way, que es el camino, y bueno, pues el camino para llegar a la vocación, ¿no? Y si uno ve el vídeo, pues ves un joven como que está pensando qué hacer con su vida y ve a estos seminaristas o sacerdotes que están tocando ahí, tal, y se lo piensa. Están tocando además en una azotea cerca de San Pedro. Es verdad, muy bonito el vídeo. Si podéis pues verlo, The Way. Escuchamos un poquito y luego nos traduces alguna frase. I was swept away, and your quiet voice spoke in my heart. Just follow, I'll show you the way. A path now lay before my feet and stretched beyond my side. And I didn't know the days, the years, or what would lie ahead. A running stream beneath a towering mountain, the flowers, thorns, an endless journey. Every step I took, I had you there at my side. And the day came when he called your name and led you to his side. And I heard a voice speak in my heart. Don't stand there looking at the sky. Don't let these moments pass you by. A tired, hungry world is waiting for you. The path is long, but have no fear. Rise up, stand tall, and dry your tears. I'll be right here at your side. Entonces llegó el día, cuando él me llamó por mi nombre y me llevó a su lado. Escuché una voz que hablaba a mi corazón. No te quedes ahí mirando al cielo, no dejes estos momentos pasar. Estoy aquí esperándote. El camino es largo, pero no tengas miedo. Levántate y seca tus lágrimas. Yo estaré a tu lado siempre. Storm came, we were all alone. You seemed so far away and we didn't know where. Están escuchando El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada, una reposición del año 2013. Pues aquí seguimos hablando del sacerdocio, del orden sacerdotal, de este sacramento, escuchando esta canción en inglés, The Way, que nos habla de la vocación sacerdotal.
y vamos recogiendo los puntos principales que nos dice el catecismo sobre el sacerdocio. Hay un sacerdocio ministerial, pero ese sacerdocio puede ejercitarse en 3 grados. Número 1593. Desde los orígenes, el ministerio ordenado fue conferido y ejercido en 3 grados: el de los obispos, el de los presbíteros y el de los diáconos. Los ministerios conferidos por la ordenación son insustituibles para la estructura orgánica de la Iglesia. Sin el obispo, los presbíteros y los diáconos no se puede hablar de Iglesia. Y aquí el catecismo hace una cita, una referencia a San Ignacio de Antioquía, un famosísimo mártir que fue martirizado en el siglo II, donde habla clarísimamente en sus cartas del obispo, los presbíteros y los diáconos, esos que se piensan que esto es una cosa que se inventó la Iglesia en el siglo IV con Constantino, pues se ve que no han leído mucho, porque ya digo, hay cartas, pero vamos, de absolutamente, sin ninguna duda de su autenticidad, súper recientes, que empalman prácticamente con los apóstoles, como estos primeros padres apostólicos y mártires, como fue el caso de San Ignacio de Antioquía. Así pues, 3 grados, obispos, presbíteros y diáconos. Por supuesto, la plenitud del sacramento del orden la tiene el obispo, así nos lo recuerda en 1594. El obispo recibe la plenitud del sacramento del orden, que lo incorpora al colegio episcopal y hace de él la cabeza visible de la Iglesia particular que le es confiada. Los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles y miembros del colegio, participan en la responsabilidad apostólica y en la misión de toda la Iglesia bajo la autoridad del Papa, sucesor de San Pedro. De esto ya hablamos cuando tratamos un poco de la Iglesia como jerárquica, esos obispos que son sucesores de los apóstoles. Pero desde el primer momento se ve también que los apóstoles tienen colaboradores, aparecen en las cartas también de San Pablo, etcétera, como imponen las manos sobre unos colaboradores suyos que se empiezan a llamar muy pronto presbíteros, una palabra que significa originariamente en griego ancianos. Pues ¿qué nos dice el número 1595 sobre los presbíteros? Los presbíteros están unidos a los obispos en la dignidad sacerdotal y al mismo tiempo dependen de ellos en el ejercicio de sus funciones pastorales. Son llamados a ser cooperadores diligentes de los obispos. Forman en torno a su obispo el presbiterio que asume con él la responsabilidad de la Iglesia particular. Reciben del obispo el cuidado de una comunidad parroquial o de una función eclesial determinada. Es decir, el obispo, como es lógico, no puede estar en todas partes. Entonces se hace presente en tal parroquia, en tal comunidad, a través del presbítero. Por eso un sacerdote no puede por su cuenta, yo me voy aquí. No, tiene que ser enviado, destinado por su obispo. Es como la prolongación del obispo. El Señor, evidentemente, pues todo lo pensó bien. No pensó simplemente para los años que estaba ahí en Palestina, sino para todo lo que va a ser la historia de la Iglesia. Y en esa historia de la Iglesia, en tantos cientos y cientos de miles de sacerdotes, de obispos, de religiosos que ha habido, pues hombre, yo creo, y así lo vemos hoy día, la inmensa mayoría, gracias a Dios, pues no somos tan malos. Pero es evidente también que en tantísimas personas pues siempre ha habido un poco de todo, en el sentido de que también ha habido, y ahí yo no digo que no lo haya en este momento también, personas que o bien en el momento incluso de ingresar en el sacerdocio, pues a lo mejor sus miras, en esta época es mucho más difícil, pero bueno, en otras épocas en que la Iglesia tenía importancia y relevancia social, no vamos a negar que evidentemente muchos lo plantearán incluso como una carrera, como una manera de colocarse en la vida. Pues sí, esto no negamos que en otras épocas, porque desde luego hoy día quien quiera triunfar humanamente siendo cura, la verdad es que está un poquito loco, porque no sé si en algún país eso te da ya algún tipo de privilegio, más bien yo diría que todo lo contrario, el privilegio de que se metan contigo y y en algunos sitios que te corten la cabeza, por supuesto. Pero sí que es verdad que luego uno, pues bueno, pues luego puede acomodarse y puede desfallecer, lo mismo que el casado, que puede casarse con muchísima ilusión y luego empezar a flaquear, en fin, como pasa en toda vocación. Lo que pasa es que lo que decíamos al principio, ¿no? Si tú solo te fijas en lo negativo, solo te fijas en el árbol que cae y no en el bosque que crece, pues estás desfigurando la realidad. Pues bien, en la historia de la Iglesia ha habido infinidad de sacerdotes santos, misioneros, que han dado su vida por los pobres, por los enfermos, por los niños. Y uno de ellos es un famoso sacerdote romano, San Felipe Neri, muy querido en Roma, muy querido. Y que últimamente se ha hecho un poquito más conocido por una película que nos has traído, ¿verdad, Raquel? Sí, una película que bueno, se llama Prefiero el paraíso y os la recomendamos muchísimo porque está muy bien y porque nos narra pues de manera pues muy amena
la vida de San Felipe Neri. Está dirigida por Giacomo Campiotti y es una película italiana del año 2010. Llegó un poquito más tarde a España, en el 2012, y bueno, totalmente recomendable. El padre Luis Fra ha visto recientemente más, hasta la tiene un poquito más fresca. Sí. Primero recordemos que San Felipe Neri, que muchos lo llaman el apóstol de Roma, nació en 1515 y murió el 26 de mayo, día en que se celebra su fiesta, de 1595 en Roma. Un sacerdote que luego funda una congregación, la congregación se llama del Oratorio, y que poco a poco se fue dando cuenta de personas pobres y sobre todo niños, adolescentes que andaban por Roma de cualquier manera y que había que atenderles, que había que cuidarles. Y le ayudaba su forma de ser, muy simpática, muy alegre, y los dones que Dios le dio, pues a hacerlo a través sobre todo de la alegría, de un apostolado cercano. Y esta película reciente, que se hizo como una serie en la televisión italiana, tengo que decir que en Italia producen mucho cine religioso de mucha calidad y que en la televisión oficial italiana, la RAI, tienen siempre unas audiencias tremendas. Ya quisiéramos que en España pasara algo así. Bueno, curiosamente ha habido alguna superproducción que han estado poniendo y ha sido bastante seguida. Claro. O sea, se han sorprendido los propios porque si es que muchas veces hay mucho ruido y pocas nueces. O sea, que luego al final la gente sí le gusta este tipo de historias que son muy interesantes y muy constructivas. Claro, pues si la vida de un santo generalmente es que, más emociones no puede tener. Luego la de Felipe Neri es que es divertidísima. Y pasa que esos respetos humanos, que como si un santo no fuera una persona humana de la que también se puede hacer una película. Cuando se hace y se hace bien, el éxito está asegurado cuando se hace bien. Que tienen historias muy buenas, muy interesantes para contar. Pues bien, ahí se ha hecho como una serie y luego se ha resumido, digamos, en la película, en la gran pantalla, que yo es la que he visto en el DVD. Entonces vamos a escuchar una escena que da precisamente título a la película. Es verdad que Felipe Neri, como otros santos les ha pasado, tuvo algunos en la curia romana, que iba a decir vaticana, que eso es decir antes de tiempo, en el siglo XVI no existía propiamente el Estado Vaticano, eso es del siglo XX, cosa que muchas veces se dice mal, pero bueno, en la curia, en la Santa Sede pontificia, tuvo algún cardenal enemigo que lo veía como un hombre extraño, sospechoso de sectas, de herejías y tal y que cual, ¿no? Y entonces varias veces pues fue juzgado por el Papa. Entonces vamos a ver una escena en la que ha construido con todo el pueblo sencillo una iglesia y el Papa se dirige ahí con los cardenales a la iglesia pues para preguntarle ese grupo qué reglas sigue, qué reglas deja de seguir, y después de ver lo que está viendo el Papa se emociona y le pide el capelo cardenalicio a uno de los cardenales que está a su lado y se lo quiere poner a San Felipe Neri. Pues escuchamos primero las palabras de San Felipe Neri explicando su congregación y luego lo que el Papa le dice cuando le quiere hacer cardenal y lo que responde Felipe Neri. Para ser obedecidos, debéis dar unas pocas reglas. ¿Reglas? Yo he elegido solo una. La caridad. Padre Filippo Neri, acercaos a mí. Nadie lo merece más que vos. Santidad. Yo, cardenal. Increíble, ha renunciado. Prefiero el paraíso. Prefiero el paraíso. Es el título de esta película y parece ser que sí, que la frase es histórica, que el Papa, y creo que además en más de una ocasión
quiso hacerle cardenal. Y digo, no, prefiero el paraíso. Lo cual hay que tener cuidado, que es el punto débil quizá que tenga esta película, como muchas otras, como en alguna de San Francisco de Asís, etcétera, que siendo San Felipe Neri o San Francisco de Asís profundamente católicos en el sentido de absoluta fe en la jerarquía de la Iglesia, de absoluta sumisión al Papa, a los obispos, etcétera, parece a veces en estas películas como que se contrapone. Ahí está la Iglesia del Papa, los cardenales, todos ellos unos señoritingos, y no digo yo que no hubiera muchos, por desgracia, que les pudiera pasar, pero hombre, ha habido cardenales santos y obispos santos y papas santos, por supuesto. Eso no hay que ponerlo en duda, yo creo, ¿no? Pero siempre se peca un poco veces, por ese lado. Sí, parece como que contraponen esos sacerdotes pobres, humildes, que están con el pueblo, ¿verdad? Y luego como si todos los cardenales y tal fueran todo lo contrario. Bueno, ese es el punto que a veces en estas películas no es muy objetivo. Pero bueno, a lo que vamos, que es verdad que ha habido cardenales santos, pero también ha habido otros que, como San Felipe Neri, han renunciado. Han dicho, no, yo no quiero ser cardenal, no porque pensaran que no pudiera ser uno santo, sino porque no era su vocación. Claro. Entonces, prefiero el paraíso no es que si me hago cardenal me voy al infierno. Evidentemente, es una frase que sale varias veces y la canción que sale varias veces y con la que termina la película, como luego escucharemos si Dios quiere, que es preciosa. Bueno, se nos está yendo como siempre el programa, con lo cual tendremos que dedicar otro al ministerio sacerdotal, pero Raquel, no quería, siempre tenemos nuestra sección de testimonio, no quería dejar pasar este programa sin recordar el testimonio pues de alguien que conocí en el seminario. Había un seminarista un poco travieso y de hecho tuvo algún disgusto con los superiores en algún momento dado, Jesús Muñoz, y que él mismo contaba pues que había tenido una primera etapa de su sacerdocio pues bien, pero vaya, tampoco sin matarse, hasta que siendo misionero en Bolivia, pues realmente se hace como mucho más evangelizador, se compromete mucho más con Cristo y, siendo jovencísimo, tiene un cáncer que en poco tiempo le va devorando y murió con 32 años en 1998. Pues bien, me encontraba yo ayer mirando en las cosas que tengo por ahí recogidas de testimonios sacerdotales, una carta que circuló por internet también, que es larga y por tanto solo voy a leer algún párrafo, que escribió Jesús pues unos meses antes de morir. Me llamo Jesús Muñoz y soy sacerdote católico de la diócesis de Toledo. En el año 96 estuve de misionero en Bolivia como catequista itinerante de las comunidades neocatecumenales. Al volver a España para descansar me diagnosticaron un cáncer colorectal con metástasis hepática. El tiempo pasado en Bolivia fue fantástico. De niño siempre quise ir a las misiones y el Señor me lo ha concedido. Fue un tiempo de renovación sacerdotal, pues antes era un burgués, no me preocupaba de nada salvo de mí mismo. Yo creo que exagera un poco, pero dice, sin santidad, sin intimidad con el Señor y con su palabra, sin oración asidua, muy despreocupado por la liturgia y por quien me tocaba pastorear. No era capaz de morir por nadie, pero aparecía ante los feligreses como muy trabajador, preocupado por las cosas, buen cura, humilde. Mentira todo, pues soy un egoísta y un orgulloso, que solo me busco a mí en lo que hago. Un cura de pueblo que solo hace cosas, pero no lleva el Evangelio a su grey. Pero los milagros que he visto en la evangelización me ayudaron mucho. Me corrigió mi equipo de evangelización a tiempo y a destiempo, siempre con cariño, con amor evangélico. No siempre recibía las correcciones con agrado. Mi egoísmo y el ser educado para ser el primero en todo y un líder como cura se manifestaba con toda claridad. Ciertamente que les estoy muy agradecido. Fue para mí una regeneración sacerdotal. Tuve también muchos sufrimientos internos, ver que no era el supercura que me habían dicho y formado, ver que la misión me superaba, pues no podía estar a la altura de las circunstancias. En definitiva, tener que pasar por la puerta de la humildad. En la misión vi qué es ser hijo de Dios y vivir como un hijo de Dios. Dios provee siempre. Lo he visto en la misión y lo estoy viendo en mi enfermedad. Y detallaba aquí su durísima enfermedad. La experiencia del sufrimiento es un misterio. En el posoperatorio, aunque estaba sedado con morfina, recuerdo que en una ocasión desperté y miré el crucifijo que tenía delante. No estaba encima de la cama, sino enfrente. Yo miré a Jesucristo y le decía que estábamos iguales, con el cuerpo abierto, con los huesos doloridos, solos ante el sufrimiento. Yo me rebelé, no lo entendía, Dios me había abandonado, no me quería. Y de pronto recordé las palabras que desde el cielo Dios Padre pronuncia refiriéndose a Jesucristo en el día del bautismo y después en el Tabor. Este es mi Hijo amado, mi predilecto,
y el Hijo amado de Dios estaba colgado frente a mí en la cruz. El amor de Dios crucificado, el Hijo en medio de un sufrimiento inhumano. Y entonces reflexioné, si me encuentro en la misma situación que Él, entonces yo también soy el Hijo amado y predilecto de Dios. Y dejé de rebelarme, y entré en el descanso, y vi el amor de Dios. Solo mirando al crucificado el hombre entra en la paz que el sufrimiento le ha robado. Pues con el dolor el hombre pierde la capacidad de razonar y la voluntad, y ya está perdido, le han vencido, ha dejado de ser hombre. Pero el sufrimiento y la resurrección de Cristo nos han hecho hombres nuevos. Pues Jesús fue así, purificándose en esa su dura enfermedad, y por fin fallecía el 8 de septiembre de 1998. Y un buen amigo, sacerdote muy conocido en Radio María por sus canciones, el padre Gonzalo Mazarrasa, que le había conocido ya en el seminario, y luego después, porque él tuvo responsabilidad con los misioneros españoles durante unos años, pues escribía tras su muerte también otra carta que de nuevo solamente leo algún párrafo. Ayer, 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, enterramos en Coria, Cáceres, a mi amigo Jesús Muñoz. Jesús había celebrado su última misa apenas 2 meses antes, en el 8º aniversario de su ordenación sacerdotal. Para ello tuvo que hacer un gran esfuerzo, pues ya no le quedaban casi fuerzas, y hacía ya algún tiempo que le traían a diario la comunión. Él había escogido como lema de su sacerdocio: todo sea por la evangelización. Cuando fui a verle la primera vez a Coria, el lunes de Pascua último, aún con fuerzas para hablar durante un rato largo, me lo recordaba, y los dos comprendíamos lo que puede llegar a significar la palabra todo. El domingo 30 de agosto entró en coma. 8 días más tarde, el Señor resucitado, que él anunció en los confines del mundo, vino a buscarle, y con él su madre. Aquí se quedó su otra madre de la tierra, llorando, pero su llanto se transformará en alegría. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere, da mucho fruto. El que se odia a sí mismo en esta vida se guardará para la vida eterna. Eran pasajes del Evangelio que se proclamaron en su funeral. Adiós, Jesús. Adiós. Fuiste fiel hasta el final. Te hiciste todo un hombre. Ecce homo. Todo sea por la evangelización. Ahí terminaba esta preciosa carta Gonzalo, recordando a este sacerdote que habíamos conocido de joven en el seminario, que el Señor lo fue santificando. Quizá al principio no fue tan fervoroso como él mismo recordaba. Nadie nacemos santos, pero el Señor también quiere hacer santos de los sacerdotes. Pues vamos, Raquel, precisamente a escuchar el final de la película Prefiero el paraíso. Cuando muere San Felipe Neri, todos están llorando, muy tristes, pero hay una niña, la película, que se acerca y le ve, y ve que está como sonriendo. Entonces recuerda que el padre Felipe Neri siempre decía: prefiero el paraíso. Y entonces se pone a gritar, se pone a cantar ante todos los que están llorando, y así termina la película. ¡Filipo está vivo en el paraíso! ¡Filipo está vivo! ¡Filipo está vivo! ¡Levantaos, que está en el paraíso! ¡Filipo está vivo en el paraíso! ¡Padre Filipo! ¡Padre Filipo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está en el paraíso! ¡Filipo está vivo! ¡Está vivo! ¡Filipo está vivo! ¡Está vivo! ¡Filipo está vivo! ¡Está vivo! ¡Ya está en el paraíso! ¡Padre Filipo! ¡Está vivo! ¡Está en el paraíso! ¡Filipo está vivo! ¡Está en el paraíso! ¡Está en el paraíso! Paradiso. Felipe Neri llegó al paraíso.
santos sacerdotes que sin estar canonizados están también en el paraíso, en ese cielo que anunciaron, en ese cielo que Jesús nos ha traído, que Jesús nos quiere dar, que nos da muy especialmente a través de los sacramentos, que nos da también a través de ese sacerdote que nos bautizó, que nos preparó a la primera comunión, que nos ha alimentado tantas veces con la comunión, que nos ha perdonado en la confesión, que nos ha casado, que nos ha dado la unción. El Señor actúa a través de medios pobres, como nos ha educado a través de nuestros padres, que tampoco eran santos ni perfectos, pero que han sido instrumento de su amor. Jesucristo, pastor y guía, cabeza de su pueblo, nos sigue pastoreando a través del sacerdote. Pues rezad por nosotros para que seamos signos vivos de ese amor del corazón del buen pastor. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. El Papa Francisco, en la homilía de la misa crismal el 28 de marzo de 2013, decía: al buen sacerdote se le reconoce por cómo anda ungido su pueblo. Cuando la gente nuestra anda ungida con óleo de alegría se le nota. Cuando sale de la misa con cara de haber recibido una buena noticia, por ejemplo. Nuestra gente agradece el Evangelio predicado con unción. Agradece cuando el Evangelio llega a su vida cotidiana, cuando ilumina las situaciones límites, las periferias, donde el pueblo fiel está más expuesto a la invasión de los que quieren saquear su fe. Nos lo agradece porque siente que hemos rezado con las cosas de su vida cotidiana, con sus penas y alegrías, con sus angustias y esperanzas. Y cuando siente que el perfume de Cristo llega a través nuestro, se anima a confiarnos todo lo que quieren que le llegue al Señor. Rece por mí, Padre, que tengo este problema. Bendígame, Padre, rece por mí. Son la señal de que la unción llegó a la orla del manto, porque vuelve convertida en súplica, súplica del pueblo de Dios. Pastor al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Y el Papa decía también: el sacerdote que sale poco de sí, que unge poco, se pierde lo mejor de nuestro pueblo, eso que es capaz de activar lo más hondo de su corazón presbiteral. El que no sale de sí, en vez de mediador, se va convirtiendo en gestor. Todos conocemos la diferencia: el intermediario y el gestor ya tienen su paga, y puesto que no ponen en juego la propia piel ni el corazón, tampoco reciben un agradecimiento afectuoso que nace del corazón. De aquí proviene la insatisfacción de algunos que terminan tristes, sacerdotes tristes, convertidos en una especie de coleccionistas de antigüedades o bien de novedades, en vez de ser pastores con olor a oveja. Esto os pido: sed pastores con olor a oveja. Y se dirigía también a los fieles el Papa Francisco y decía: acompañad a vuestros sacerdotes con el afecto y la oración, para que sean siempre pastores según el corazón de Dios. Al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida.
Bueno, Raquel, espero que desde ahora nos quieras más y reces más por los sacerdotes. Yo no he podido decir nada así en plan, pero yo, vamos, estoy agradecidísima a los sacerdotes y supongo como tantos oyentes que estarán escuchando a cuántos sacerdotes nos hemos encontrado a lo largo de nuestra vida en ese momento justo que necesitábamos. Y bueno, a Dios gracias, porque sin duda, o sea, es la mano con la que Él nos toca en tantas ocasiones, ¿no? Que cuando en el sacramento, pues en todos los sacramentos, en la Eucaristía, en la confesión, en esos momentos que uno lo pasa mal, pues yo creo que en España tenemos la suerte siempre de tener sacerdotes súper cerca. Y por una mala experiencia que uno pueda tener, que seguramente habrá gente que habrá tenido malas experiencias, pues yo creo que no hay que quedarse ahí, sino que hay un montón de sacerdotes, también tienen derecho a equivocarse, porque como todos nos equivocamos, pero vamos, sin duda. Muy bien, Raquel, pues muchísimas gracias. Pues ya sabéis, a rezar por los sacerdotes para que sigamos hablando de Dios al hombre de hoy. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo programa. Finaliza en Radio María En torno al Catecismo, como complemento a los programas que el Padre Luis Fernando de Prada está dedicando al sacramento del orden sacerdotal. En su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica les vamos a ofrecer en 2 sábados consecutivos la reposición de otros tantos programas de El hombre de hoy y Dios que el Padre Luis Fernando dedicó hace años al sacerdocio católico. Hoy han escuchado el primero de estos programas.